Bienvenida Ángeles. La charla se titula Datos para tomar mejores decisiones. Ángeles es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, posteriormente realizó la maestría en Economía Urbana con orientación en Ciencia de Datos de la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente se desempeña como directora general de Ciencias de la Información en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde lidera los equipos encargados de análisis de información geoespacial, ciencia de datos y análisis y visualización de datos. Asimismo, participa en distintos proyectos de investigación y dicta clases de ciencia de datos aplicada a estudios urbanos en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Muchas gracias, Ángeles, por estar acá. Cuando quieras ir arrancando. Buenísimo, muchas gracias por la presentación. Voy compartiendo pantalla. Presentar. Ahí estamos. Bien, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad que me gusta mucho estar acá, estoy muy contenta con que me hayan contactado. Así que como dijo Antonella, como muy bien me presentó, yo vengo desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la idea de la charla es contar un poco cómo se toman decisiones basadas en evidencias desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy a cargo de la Dirección General de Ciencias de la Información, tal como dijo Antonella, pero la dirección se encuadra dentro de una estructura un poco más grande, que es la Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, que a su vez depende de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. Es decir, que estamos en un área, en un equipo, en el cual todas las diferentes subsecretarías se encargan de diferentes temas relacionados a lo que es innovación y transformación digital. Y nuestra subsecretaría particularmente es la que se encarga de los datos, de las políticas públicas basadas en evidencia, o más conocida como la subse de datos dentro del gobierno. Adentro de esta subsecretaría es donde se enmarca la dirección en la que trabajo, que es la Dirección General de Ciencias de la Información, que básicamente nos encargamos de todo lo relacionado a explotación de grandes volúmenes de datos, y a diferentes proyectos o servicios que involucren inteligencia artificial o diferentes proyectos de machine learning. Yo, María Ángeles Zeta, soy arquitecta. Para dar un poquito de contexto también de mi perfil, por más que ahí lo mencioné un poco Antonella, también quería presentarme. Soy arquitecta, como dijo, de la UBA, y hice la maestría en Economía Urbana con orientación en datos. Y mi principal interés dentro de estos temas está relacionado a los temas de planificación urbana, es decir, a diferentes proyectos de datos, pero aplicados a entornos urbanos. Y es por eso que, obviamente, estoy trabajando en el gobierno de la ciudad. También, como ya me presentó, doy cursos de este tipo de datos aplicado a ciudades, en la DITELA, en la UNSAM y en la Flaxo. Bien, bueno, por las dudas de que alguien de los que esté escuchando acá en este momento, o de los que después vean la grabación, no sean de la Ciudad de Buenos Aires, a mí siempre o no sean de Argentina en realidad, a mí siempre me gusta presentar un poco y contar en dónde estamos ubicados, para que rápidamente se entienda desde qué punto de vista voy a estar hablando yo. Y estamos, bueno, en Latinoamérica, en el país, en Argentina, y acá, esta es la ubicación, dentro de la provincia de Buenos Aires se enmarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y algunos datos interesantes para que se pueda dimensionar la superficie y el territorio de donde trabajamos, es que tiene una superficie de 203 kilómetros cuadrados, es decir, que es bastante compacta, pero tiene una población de 3 millones de habitantes, lo cual es bastante densa. Tiene bastante relevancia en temas de trabajo, de temas comerciales, la Ciudad de Buenos Aires, y eso hace que todos los días, no, en pandemia no, pero durante la normalidad, la cantidad de personas que ingresan a la Ciudad de Buenos Aires se duplique, es decir, que pase de 3 a 6 millones de habitantes. Esto, imagínense que es un gran desafío para nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno, porque no solo hay que pensar en los 3 millones de habitantes que están viviendo en la ciudad, sino también hay que pensar en los 3 millones de habitantes que suelen entrar a la ciudad por temas de trabajo, por temas laborales. Entonces, para eso hay que pensar en las políticas públicas destinadas a toda esta población, que es la que realmente entra a la Ciudad de Buenos Aires, y para eso, para lo que nosotros desde la subsecretaría trabajamos en términos de datos, para poder hacer que se tomen mejores decisiones de política pública en base a evidencia, para poder mejorar la vida de todos los vecinos de la ciudad y de todas las personas que visitan la Ciudad de Buenos Aires por diversos motivos. Ese es como el contexto y la idea general, ¿no? Otro dato de color, que también lo digo porque me gusta para entender, para comparar, es que la Ciudad de Buenos Aires tiene el 20% del PBI nacional, lo cual es un número bastante alto, pero es como para dimensionar también de qué se trata esta Ciudad de Buenos Aires y qué es todo lo que implica la ciudad.
Bien, y a nosotros desde la SUBSE y desde nuestra dirección nos gusta decir que, o queremos en realidad, aspiramos a tener una ciudad que sea gobernada por los datos. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que sea gobernada por los datos? Básicamente lo que nosotros queremos hacer queremos que sea de la ciudad, es que la información sea lo que rija a la hora de tomar decisiones y encontrar mejores soluciones para los problemas, y que no sea algo de ideología, sino que la solución se base en información, en datos, en evidencia, y que no sea la ideología lo que vaya marcando cómo solucionar los problemas. Esa es nuestra idea como general y nuestro lema dentro de la SUBSE de datos para poder trabajar en estos temas. Otro dato que me interesa y me gusta también compartir en estas charlas respecto a la SUBSE, es que somos un equipo diverso y multidisciplinario. Nosotros tenemos gran diversidad de perfiles adentro del equipo, en la subsecretaría somos casi 60 personas, en la dirección que lidero somos más o menos 25, y lo que siempre buscamos es diversidad, es decir, que haya diversos perfiles que tengan conocimientos y alguna especialización en ciencia de datos, pero que no necesariamente vengan de una carrera de grado que sea de informática o que sea donde ya hayan abarcado el tema de datos. A nosotros nos interesa mucho esta diversidad, estas diferentes miradas de diferentes profesionales, justamente porque trabajamos temas de diferente índole y de diferentes áreas de gobierno. Nosotros trabajamos como un área transversal a gobierno, que también a veces nos gusta decir como una consultora interna, y vamos ayudando a las diferentes áreas en términos de datos para que puedan tomar mejores decisiones. Entonces, para eso no necesariamente tenemos que conformar nuestro equipo con perfiles similares, sino que lo rico y lo bueno que creo que tiene nuestro equipo es que hay mucha diversidad. Tenemos desde economistas, geógrafos, bueno, yo soy arquitecta, ingenieros, estadísticos, médicos, tuvimos en un momento, etc. Es decir, tenemos muchas miradas para poder ir encontrando la mejor solución a los diferentes problemas que se nos van planteando. Solución en términos de datos, obviamente. Otro dato que también nos gusta mostrar, nos gusta dar, es el tema del rango etario. También tenemos gran diversidad en temas de rango etario. Si bien hay un rango etario que es el que más abunda, que es el de 26 a 30, también tenemos de diferentes edades. Tenemos desde chicos que están terminando el colegio y que hacen su práctica profesional y después se quedan trabajando con nosotros, hasta gente que ya tiene 20 años de experiencia y también nos vuelve a elegir para seguir trabajando en estos temas y perfeccionando sus conocimientos en temas de datos. Así que también somos bastante diversos en temas de rango etarios, y una cosa no menor que también quiero destacar, es que también tenemos equidad de género. Es decir, que por ahí uno se imagina que en estas áreas relacionadas a lo que es más IT o lo que es datos, en las empresas, por lo general la mayoría de las personas que trabajan son de sexo masculino. Bueno, acá a nosotros no nos pasa, la verdad que la mayoría es del sexo femenino, y también tratamos y buscamos impulsar esta igualdad de género adentro de la organización y adentro del equipo. Particularmente yo, que estoy a cargo de la dirección, que soy la directora, soy mujer, la subsecretaria es mujer, la otra directora que está a la par mía trabajando también es mujer, tengo 2 gerentas mujeres, mi jefa de gabinete es mujer, es decir, tratamos de que las mujeres también ocupen roles protagonistas adentro de este equipo de datos. Así que también está bueno marcarlo para que nos conozcan un poco más y sepan cómo es nuestra idea del trabajo en equipo. Bien. Voy a correr esta barrita que molesta. Bueno, bien, entonces, todos estos datos, nosotros como gobierno tenemos acceso a mucha información, en realidad tenemos diferentes sistemas que van generando datos, y diferentes áreas de gobierno que almacenan sus propios datos, producto de diferentes proyectos o servicios que ellos brindan, pero todos estos datos por sí solos, así como se van recolectando y en bases de datos como lo tienen las diferentes áreas, para nosotros no es lo más valioso, no tienen el suficiente valor como para poder tomar decisiones. Para que esto empiece a tener un poco de valor, nosotros lo que necesitamos y en lo que más trabajamos es en transformarlo en información o en evidencia a partir de diferentes procesamientos o manipulaciones que le vamos haciendo a los datos, manipulaciones en el buen sentido, ¿no? de procesarlos, y transformamos estos datos en información. A partir de integrar bases de datos, de comenzar a entender patrones, de comenzar a interpretar y a encontrarle
justamente sacarle el jugo, digamos, a encontrar la información que llevan todos esos datos. Eso es una de las cosas de las que nos encargamos desde la dirección y desde la SUBSE, porque por sí solos consideramos que no es que tienen valor. Y luego con esto lo que hacemos es ir a las áreas, mostrarles la información o la evidencia que estamos encontrando, y ayudarlos a que tomen las mejores decisiones. No solo les damos los datos, la información, la evidencia, sino también, dado que tenemos tantos perfiles, como comentaba hace un rato, y la gran variedad de visiones y de formas de ver las cosas, también vamos a las áreas y les contamos, les mostramos, les sugerimos y les recomendamos qué pueden hacer con esos datos. Así que nuestro trabajo es como un trabajo bastante completo dentro del gobierno, es decir, vamos desde el momento de encontrar el problema y tratar de plantear la solución, hasta acompañar el área determinada en tomar la decisión con todo lo que nosotros le ayudamos a sacar, a extraer de los datos. Y por último, estas decisiones que nosotros ayudamos a que las tomen, se terminan transformando en las políticas públicas, que son las políticas públicas que se van aplicando en la ciudad para diferentes áreas de gobierno, ¿no? Entonces, nos gusta este gráfico porque sintetiza bien cómo es el proceso que tenemos en cuenta, el flujo en realidad, dentro del gobierno, dentro de la organización, para llegar de los datos a las políticas públicas, donde en el medio tenemos todos estos procesos de generar la información, evidencia, y ayudar en la toma de las decisiones. Bien. Bueno, eso lo que comentaba recién es como la idea, ¿no?, que tiene la subsecretaría y la dirección. Pero como todos sabrán, nosotros arrancamos, o no, por ahí no lo saben, pero nosotros esta subsecretaría arrancó en 2019, a fin del 2019, cuando es la reelección del gobierno, y ahí empezamos a planificar todo esto que cuento, empezamos a ver cómo íbamos a trabajar en los próximos 4 años, empezamos a ver cuáles eran nuestros lineamientos, y cuáles sean nuestros futuros proyectos, pero en 2020, o sea, a los 4 meses de haber arrancado con la gestión, empieza el coronavirus. Aparece este virus que genera esta pandemia, la de la que todos fuimos víctimas, y nos hace apurarnos, nos hace acelerar la transformación digital que queríamos hacer en el momento en el que arrancamos en 2019. Es decir, que vino el COVID y tuvimos que sí o sí acelerar y ponernos a trabajar a full en todo lo que queríamos hacer en 4 años y tratar de en el menor tiempo posible lograr los mejores resultados, en términos de datos, en términos de tecnología y de innovación. Entonces, debido a esto, tuvimos que empezar a ajustarnos en un montón de cosas y tuvimos que ir bastante rápido, como por ejemplo empezamos a integrar diferentes fuentes de información relacionadas a todo lo que es coronavirus. Nosotros ya habíamos nacido como área con la idea de integrar fuentes de información, pero de repente nos encontramos con esta pandemia en la cual se empezaron a generar muchos datos en paralelo, temas de testeos, temas de vacunación más adelante, temas de UFUs, temas de ambulancias, temas de hospitales, temas de camas, temas de insumos, todos esos temas que fueron apareciendo como novedad a principios del 2020, nosotros tuvimos que empezar a integrarlos. Tuvimos que asegurarnos de que la información que se fue generando en el gobierno se puede integrar en una única base en la cual diferentes áreas podían consultarla y podían entender las diferentes aristas de la información que se estaba generando. Y esto no solo lo hicimos a nivel de gobierno, a nivel interno, también lo hicimos para afuera. Es decir, que integramos las fuentes y las publicamos para que todos los vecinos o cualquier persona que le interese entender qué está ocurriendo en términos de indicadores en la ciudad de Buenos Aires, puede ingresar a una página, que acá abajo está el link, y ahí se ve un videíto, un GIF interactivo, y puedan entrar a la página y puedan casi en tiempo real saber lo que está ocurriendo en la ciudad. Es decir que decidimos informar, decidimos mostrar, decidimos compartir con todos los datos reales de lo que estaba pasando en la ciudad de Buenos Aires. Y eso fue un trabajo de la Subsecretaría de Datos, justamente, de donde yo formo parte. Todo este trabajo se publicó en esta página, y también a su vez se publicó el dataset, o sea, estos mismos datos en formato Excel o formato CSV, que acá están los botoncitos de descargar datos, y les permitía a a quienes investigaban, o al mundo más académico, o a quienes les interesaban estos datos, descargarlos, analizarlos, hacer proyecciones y sacar sus propias conclusiones. Es decir, de los datos pasar a la parte de información y evidencia, cada uno por su cuenta a quienes se lo descargaban. Y nosotros en paralelo, obviamente, interno de gobierno, íbamos trabajando estos datos y íbamos tomando diferentes tipos de decisiones, o íbamos en realidad acompañando a las áreas a que tomen diferentes tipos de decisiones, que ahora voy a mostrar algunas de esas. Bien, una de estas decisiones que ayudamos a
a tomar a las áreas en el momento de la pandemia, digamos, con todos estos datos que fuimos integrando y fuimos consiguiendo, fue en relación a la movilidad de las personas. Desarrollamos un montón de tableros, además de la página web que mostré recién en la que publicamos datos para que todos los puedan descargar, desarrollamos un montón de tableros y visualizaciones internas con diferentes datos de acuerdo a lo que quería ver cada área para tomar sus propias decisiones. Acá traigo un solo ejemplo, porque si no podría estar mostrando un montón de tableros, pero este ejemplo creo que está bueno, es bastante representativo de lo que se analizó, y les voy a contar el ejemplo puntual de a qué llegamos. Este tablero le llamábamos de concentración de personas, y es producto de un convenio que hicimos con el privado, o sea, con Telecom en este caso, que es el proveedor de telefonía móvil, para que nos pueda facilitar sus datos en el momento de COVID, en el momento de pandemia, para que nosotros podamos analizar cómo se estaba moviendo la gente en la ciudad. Nosotros, cabe destacar que nos interesa esta unión con el privado para poder hacer convenios para que nos compartan los datos, porque creemos que nosotros tenemos datos que a ellos les sirven, y ellos tienen datos que a nosotros nos sirven mucho. Entonces también tratamos de impulsar estas sinergias y estas vinculaciones con el privado, siempre y cuando se pueda, y hacemos algunos convenios como este para que nos puedan facilitar sus datos y nosotros podamos analizarlos. En ese contexto fue que, hablando con Telecom, conseguimos hacer un convenio y obtuvimos los datos de las antenas de telefonía móvil durante la pandemia. Acá siempre viene la pregunta, así que lo voy a aclarar de entrada. El dato que nos dio Telecom fue a nivel de antena, no, totalmente anonimizado. No teníamos registro de ninguna persona, no tenemos nombre, no tenemos apellido, no tenemos edad, no tenemos ni idea de quiénes son las personas, incluso no sabemos si las personas viven o no en la ciudad de Buenos Aires. El dato que nosotros tenemos, al que accedimos, y del que ahora les voy a contar un poquito qué analizamos, es un dato a nivel de antena, de telefonía móvil. Más o menos Telecom, que sería la empresa personal, tiene, no sé, creo que 800 antenas, si no me equivoco, en la ciudad de Buenos Aires, y para cada uno de esos puntitos de esas antenas nos dieron los datos de cuántas personas se detectaban cada media hora. Es decir que nosotros teníamos el ID de antena 1, había detectado 100 personas a las 0000, por ejemplo. El mismo ID a las 0030 detectó 150, y así sucesivamente. Ese era el dato que teníamos. Cada media hora teníamos un corte de cuántos celulares habían detectado en esas antenas, y eso nos servía para entender la concentración de personas, que es justamente el título del tablero, ¿no? Entender dónde se estaban concentrando las personas, dónde estaba la mayor cantidad de personas. Sí, como dije al principio, sin saber quiénes eran, sin saber el sexo, sin saber la edad y sin saber la residencia. Pero a nosotros, a los fines de nuestras políticas públicas de este momento de pandemia en el cual se empieza a decir que el contagio se daba en los lugares de concentración de personas, con saber que había gente nos alcanzaba, la verdad no nos interesaba meternos en el detalle. Entonces con esto empezamos a analizar cuáles eran los barrios que tenían más personas, cuáles eran los que tenían menos, y tuvimos que tomar varias consideraciones sobre los datos, que también son interesantes de contar, como para que si alguno se topa con una base de datos como esta, también pueda pensar alguna metodología similar o la misma que voy a decir ahora. Pero nos pasaba que en las antenas se detectan personas, pero así como no se sabe ni sexo, ni edad, ni nombre, tampoco se sabe en dónde está la persona exactamente. Y nos pasaba mucho que decíamos, toda la gente que está en su casa, o sea que realmente no está saliendo de su casa, también estaba apareciendo en las antenas. Entonces era medio extraño, medio ambiguo decir, bueno, mido concentración de personas en el espacio público, pero a la vez no sé si la antena me está detectando gente que está dentro, o gente que está en la calle, o gente que está en el colectivo. Entonces empezamos a pensar, empezamos a trabajar un poco con todo el equipo, a ver cómo podíamos hacer para hacer una diferencia, entender al menos las variaciones, y una de las cosas que hicimos, como para hacer algunos análisis, fue entender la población que aparecía a las 4 de la mañana en las antenas. Es decir, la población que dormía, o que considerábamos que a las 4 de la mañana estaba durmiendo en su casa. Porque en ese momento estaba todo restringido, no había boliches, no había bares, entonces por lo general, quienes estaban a las 4 de la mañana siendo detectados, probablemente estaban en su casa, salvo algún caso particular, pero en general deberían haber estado en su casa. Entonces con eso pudimos sacar un proxy de la gente que dormía en cada zona, o que mientras dormía o mientras estaba en su casa se lo detectaba por las antenas, y haciendo la diferencia entre eso y lo que se veía a la tarde, pudimos entender cuánta gente extra se iba moviendo y cuánta gente se sumaba a los lugares se sumaba a los diferentes lugares de la ciudad.
Todo esto como para poder empezar a sacar diferentes proxies que tengan que ver con la movilidad y con la concentración, que era lo que más nos interesaba analizar a nosotros. Entonces, a partir de esto, dicho esto, que fue como esta diferencia que hicimos de horarios y empezamos a jugar un poco con las franjas horarias, armamos estos tableros para que las diferentes áreas puedan mirarlo, abrirlo, estos en Power BI, y poder, casi no era en tiempo real, pero era a un día vencido, o sea, siempre podían ver la foto de ayer, poder ver cómo estaba circulando la gente en cada zona. Acá hay algunos gráficos que no sé si vale la pena explicarlos, ¿no? Pero se iba viendo la evolución horaria, siempre comparando contra la prepandemia, contra la pre-cuarentena en realidad, que son estas líneas amarillas, ¿no? Que siempre todo lo íbamos comparando contra la pre-cuarentena como para entender las variaciones versus lo que era normal antes con lo nuevo. Y también lo fuimos haciendo a nivel de comuna, y íbamos haciendo diferentes análisis porcentual o cantidad por hora, y algunos indicadores también, y obviamente en el mapa que siempre nos facilitaba para entender relaciones, patrones, ver si había zonas como que estaban al lado y barrios que estaban como cerca, que tenían algún valor específico, etc. Y todo esto, como decía recién, se iba actualizando día a día. Entonces con esto, las áreas que, más que nada las que intervenían en el territorio, la verdad que tenían una herramienta súper potente para poder tomar estas decisiones basadas en evidencia en época de coronavirus, y además al principio, cuando la verdad que no había mucho desarrollado, no había mucha información, y con esto tomaron varias decisiones. Por ejemplo, una de las decisiones que se tomaron, que también me gusta contarlas, es en relación a la revisión de corredores comerciales. Las áreas que se encargan de la parte de la apertura y de los cierres de los comercios, habían restringido diferentes zonas comerciales, no sé si se acuerdan, al principio de la pandemia, porque se suponía, o se sabía, o era lo obvio, que eran las zonas en donde más gente circulaba. Era lo obvio. Entonces, ¿qué hicieron? Se cerró, no sé, Cabildo y Juramento, se cerraron un par de lugares donde era obvio que circulaba gente. Pero no había evidencia de que diga de que efectivamente ahí era donde más gente circulaba, sino que era lo que se suponía y lo lógico. Entonces nosotros, desde el área de datos, y teniendo este tablero y teniendo toda esta información, a nivel de antena, porque si bien acá se ve a nivel de barrio, la información estaba a nivel de antena, entonces era mucho más desagregada, dijimos, ¿por qué no usamos estos datos? ¿Para qué? Para poder chequear, revisar si las decisiones que se habían estado tomando en términos de restricciones eran las correctas, y si faltaban zonas que no se habían tenido en cuenta, porque no eran las típicas zonas comerciales, ¿no? Por ahí había alguna zona en algún lugar de la ciudad que tenía mucha circulación, y nadie se había dado cuenta, o nadie la había tenido en cuenta porque no habían estado mirando estos datos. Entonces hicimos todo un procesamiento, calculamos los datos a nivel de unas celdas que se ven acá. Este es de radio censal igual, bueno, a nivel de radio censal, entonces fue que lo hicimos en este caso, también después hicimos algunas grillas y otras cosas, y nos fuimos fijando cuáles eran las zonas en las que mayor circulación había a partir de la cuarentena, zonas comerciales, ¿no? Y detectamos algunas cosas que fueron interesantes y se las llevamos al área para que pueda tomar sus decisiones en base a esta evidencia que les estábamos compartiendo, ¿no? Algunas de las cosas que habíamos visto fue que Scalabrini y Ortiz, por ejemplo, había un tramo que no estaba restringido, que era entre Córdoba y Santa Fe, no estaba en el plan inicial, y nosotros a partir de este análisis de datos nos dimos cuenta de que era necesario restringirlo, o al menos era necesario advertirle al área correspondiente de que lo haga, porque se veía que había una gran circulación de personas. Otro caso fue Acoite y Rivadavia, que tampoco se había considerado, y verificamos el movimiento a partir de los datos y del procesamiento y de todo el trabajo del equipo, y también fuimos con la idea de que había que restringirlo. Y después había dos zonas, que eran la de Aguirre, la de los outlets, y la de Boedo, que se verificó que no hacía falta, que la circulación era lo suficientemente baja como para tener que restringirlas. Estos son 4 ejemplos que puse acá porque me parecían representativos, pero hubo algunos pequeños detalles más, había un informe completo con muchos puntos y lugares de la ciudad, pero la idea era esta, era analizar los datos y ayudar a que las áreas tomen las mejores decisiones en base a la evidencia que nosotros les brindábamos a partir de la explotación de los datos, ¿no? Y del procesamiento. Y así como este caso de las restricciones comerciales, hubo otros casos que también, temas relacionados a transporte, también les sirvieron estos datos,
o no me acuerdo bien, pero hubo varias áreas de cultura, también estuvieron mirando estos datos, hubo varias áreas que les interesaba puntualmente dónde había más gente y dónde menos gente, y no solo durante la pandemia en el momento de restricción, sino también cuando se empiezan a levantar las restricciones, muchas áreas querían saber si levantar la restricción hacía que realmente suba mucho la cantidad de gente o la gente seguía estancada, la cantidad de gente que circulaba, y también había muchas áreas que hacen diferentes incentivos en el territorio y también les interesa saber si la gente fue o no fue. Para todos estos tipos de políticas públicas o intervenciones que realizan las áreas, nos solicitan estos datos y es una gran fuente de información a la hora de tomar este tipo de decisiones en territorio. Bien, esto en relación a datos de movilidad. Pero también en el gobierno hubo un personaje que probablemente todos lo conozcan, o muchos lo conozcan de los que están acá, y más si son de la Ciudad de Buenos Aires, que también se tuvo que adaptar a esta transformación que hubo, en muy poco tiempo tuvo que modificar muchas cosas y agregar nuevas funcionalidades y empezar a renovarse, ¿no? De alguna forma. Y ese personaje es Boti, el chatbot de la ciudad. El chatbot de la ciudad puntualmente no está dentro de mi dirección, pero sí nosotros trabajamos con los datos que genera Boti, que ahora en un ratito les voy a estar contando de qué se trata. Pero Boti, o sea, el chatbot depende de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. Entonces es interesante también contar un poco cómo se fue readaptando el chatbot, que obviamente tiene bastante inteligencia al otro lado, se habrán dado cuenta, y genera bastantes datos, se tuvo que ir adaptando para poder ayudar al vecino a mejorar la experiencia durante la pandemia. Seguramente quienes se hayan testeado o se hayan vacunado en la ciudad lo habrán tenido que contactar, lo habrán tenido que hablar, y probablemente se hayan dado cuenta de que día a día fue mejorando. El chatbot comenzó antes de la pandemia tenía pocas consultas y tenía por ahí pocos temas de interés, pero a partir de la pandemia realmente fue muchas conversaciones, la gente lo empezó a contactar un montón, y de hecho en agosto tuvo un pico de 5 millones más o menos de conversaciones, lo cual es un montón, y también fue reconocido por Facebook como herramienta de gobierno para poder comunicar temas de la pandemia. Así que la verdad que fue un éxito todo lo que se hizo con Boti, con el chatbot dentro del gobierno de la ciudad. Entonces, lo que se fue agregando, las cosas que se fueron agregando fueron como en 3 líneas, ¿no? Hubo contenido nuevo a partir de la pandemia, hubo servicios y hubo derivaciones. Contenido, cuando cargamos contenido extra y que alguien entra, pregunta y le dan más información. Servicio, cuando uno puede decir, bueno, a ver cuántas infracciones tengo en esta patente. Y derivación, que esta posibilidad de también derivarte con una persona real que te escriba, uno puede hablarle al chatbot y lo deriva si le pide esa opción, lo derivan con una persona. Estas son como las 3 líneas en las que trabaja el chatbot, y son las líneas en las que se vio fuertemente, tuvo que avanzar mucho en el momento de pandemia para poder mejorar la experiencia y la calidad de vida de los vecinos. Y creemos que lo logró bastante bien, pero más allá de que creemos de que funcionó bien, y sabemos de que funcionó bien, y tiene un montón de conversaciones diarias, nosotros desde el área de datos queremos mejorarlo día a día, queremos ayudar al área particular que se encarga de Boti a que le cargue la información necesaria, es decir, que día a día le vaya cargando toda la información que la gente le pregunta y que el bot hoy no entiende o no tiene. Entonces, para eso trabajamos con inteligencia artificial, con procesamiento del lenguaje natural, y tenemos un proyecto particular de datos de Boti, en el cual intentamos interpretar los mensajes de los vecinos para poder mejorar la información que se brinda desde el chatbot. Lo que hacemos es, agarramos toda la base de datos de Boti, de los mensajes, y nos quedamos con los mensajes no entendidos, o los falsos positivos, que son los que Boti cree que entendió, pero en realidad no entendió. Y eso nos damos cuenta porque, obviamente, en los registros, vemos que hay gente que le dice, no entendiste, o hay gente que le dice, me estás diciendo cualquier cosa, o cosas por el estilo. Entonces detectamos tanto esos mensajes de que la gente le dice, Boti, me entendiste mal, como los mensajes que directamente Boti dice, che, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Esos 2 mensajes, esos 2 tipos de mensajes son los que detectamos, y desde la dirección estamos armando unos modelos para procesar el lenguaje natural, justamente el texto, que es toda una rama, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y la idea, el objetivo de esto, que está en proceso, todavía no lo terminamos, pero estamos cada vez mejorando más, es
poder analizar el texto de estos mensajes y poder entender cuáles son las temáticas que la gente pide a Boti y Boti no le entiende. Esto lo hacemos a partir de, primero, bueno, una vectorización y una limpieza de los datos, pero después trabajamos con una clusterización de la información. Entonces, con eso, con la clusterización, empezamos a encontrar cuáles son las temáticas que más pregunta la gente y que Boti les dice que no lo entiende o cree que lo entiende y en realidad no lo entiende. Y con esas temáticas, una vez que las logramos detectar a partir de todo este procesamiento, nos damos vuelta y vamos al área correspondiente y le pedimos la información para poder cargarla en el chatbot. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si bien el chatbot funciona muy bien y tiene un montón de visitas, queremos mejorarlo, queremos que día a día sea mejor hasta que un día lleguemos a que casi no haya mensajes no entendidos. Para eso tenemos que sí o sí aplicar inteligencia artificial y entender un poco más qué le están diciendo a los vecinos cuando no lo entiende, darnos vuelta con las categorías que encontramos y conseguir la información para poder sumarla al chatbot y mejorar la experiencia de los vecinos. Y en eso estamos, en ese proceso estamos. Así que esto es un ejemplo que hacemos desde la dirección, justamente aplicando inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural, sobre un chatbot que es del gobierno y que genera los datos propios para que nosotros podamos trabajarlo. Bien, eso en términos de inteligencia artificial. Después, disponibilización de datos también es otro tema que trabajamos desde la SUBCE y desde la dirección, y es un tema que tiene varios proyectos, ¿no? Que tenemos como diferentes líneas de proyecto. Hoy, por el tiempo y por todo, vamos a hablar de tres, les voy a estar contando de tres líneas, tres proyectos de disponibilización de datos, pero tenemos varias cosas, vamos pensando varias cosas porque nuestra idea es justamente disponibilizar los datos, así como lo hicimos con los datos de COVID que mostré al principio. Nuestra idea es todos los datos que se puedan ir disponibilizándolos para que ustedes, para que el mundo académico, para que la comunidad, para que el vecino o para el que necesite o quiera, pueda analizar también los datos y generar información justamente para tomar decisiones, ¿no? O para que justamente nos ayuden a nosotros, porque también nos interesa mucho la opinión de la gente que analiza estos datos, para poder ir mejorando día a día desde el gobierno. Entonces, los tres proyectos en esta línea de disponibilización de datos son Beadata, que ahora les voy a contar, otro que se llama Ciudad 3D, que también lo voy a estar contando, y Callejero Informal, que la forma en la que disponibilizamos los datos es una API, por eso dice ahí API Callejero Informal. Quizás de estos tres, el más conocido o el que más pueden haber utilizado, en realidad es Beadata. Callejero Informal todavía no está disponible, Ciudad 3D está más o menos disponible, ahora voy a contar un poco en detalle cuál es el estatus. Entonces, Beadata. Beadata es nuestro primer proyecto y quizás el más antiguo, porque ya viene de otra gestión, de disponibilización de datos. Y para el que no lo conozca, es un portal de datos abiertos, que está abierto y libre para que cualquier persona que esté ahora acá pueda estar entrando, y la idea acá es disponibilizar diferentes datos o datasets de diferentes áreas de gobierno. Acá, obviamente, todo lo que es coronavirus está, que es lo que mostré más arriba, está incluido. Pero también tenemos otros datasets. Tenemos datasets de transporte, datasets de cultura, datasets de economía, datasets de educación. Tenemos un montón de datasets. El número más o menos es 421, y la cantidad de áreas de gobierno son más de 20, son aproximadamente 24. Y todos esos datos están disponibles de forma gratuita para que cualquiera los pueda descargar, reutilizar y armar sus propios análisis para sacar conclusiones de la información que publicamos. Y se van actualizando, cada uno tiene diferente actualización, pero la idea es ir actualizándolos de forma periódica a la mayoría de los datasets que se encuentran ahí. Así que el que quiere, el que no conoce, puede entrar, vea data, y va a poder descargarse un montón de información diferente y súper interesante de la ciudad. Bien, para dar un poco de aire voy a mostrar un videito de cómo funciona la página. Una navegación un poco para que se vea.
También hay una sección de capacitaciones donde se pueden ver algunas capacitaciones que hay de gobierno en temas de datos, y todo el listado de los datasets disponibles, ¿no? Y hay una modalidad también en la que se pueden compartir historias con datos, análisis que se vayan haciendo, y también una sección donde pueden ver cuáles son las APIs que están disponibles para poder extraer información. Bueno, este video, que era muy cortito, sintetiza un poco lo que es la página y las funcionalidades que tiene, así que los invito a que entren al link que está acá arriba y lo miren, lo revisen y aprovechen la información que hay, que la verdad que es muy interesante. Bien. Bien, bueno, este es el segundo proyecto, que es el que se llama Ciudad 3D, que también es de disponibilización de datos. Y no sé si lo conocerán, probablemente no, porque está pensado para un público más por ahí de arquitectos y desarrolladores, porque justamente es una plataforma que se hizo en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano, y que el objetivo que tiene es poder visualizar en 3D, en volumetría, que ahora voy a mostrar un poquito también en un video, cuáles son las áreas edificables y alturas máximas en la ciudad de Buenos Aires. Este también es un proyecto que está hecho desde la subsede de datos, y que, bueno, hoy se disponibiliza de una forma a partir de un visor, pero en el futuro cercano se va a poder descargar también toda esta información, y también van a poder cargarla en sus computadores y hacer diferentes análisis. No sé si sabían por ahí, si no bien del lado de la arquitectura, que justamente vengo yo, por ahí no se sabe, pero hay un código, las ciudades tienen un código urbanístico, que es un código, digamos, que les permite, un código sería como un manual, ¿no? Que les da todas las indicaciones de lo que se puede construir en la ciudad. Y eso, hasta antes de que nosotros arranquemos este proyecto, era algo que nada más arquitectos o gestores o gente muy específica que haya estudiado el tema podía entender. Eran una pila de papeles que había que leer y ver un montón de números, de códigos, de indicadores que explicaban qué era lo que se podía construir en cada parcela de la ciudad. Y era algo que no era accesible para cualquier vecino. La verdad que si no sabían del tema o no estaban formados en eso, incluso para un arquitecto era difícil. Teníamos que recurrir a un gestor al que se le pagaba un montón de plata para que nos diga, bueno, en esta parcela el código permite construir tantos pisos. Eso la verdad que era un problema, y al hablarlo con la Secretaría de Desarrollo Urbano nos dimos cuenta de que no podía seguir así, porque la verdad que ponía muchas trabas a gente que tenía parcelas y no sabía lo que se podía construir, o gente que no sabía cuánto valía su parcela tampoco, porque no tenía noción de lo que se podía construir o no construir en su parcela. Entonces se empezó a pensar y a desarrollar esta idea, basada en código abierto también, de modelar la ciudad en 3D. Y utilizar el concepto de Digital Twin, que es un concepto también que está en el tema de datos, que es de datos geográficos, ¿no? Especialmente, que es de tener la ciudad real también maquetada en 3D y en la virtualidad. Y bajo ese concepto se empezó a desarrollar esta herramienta, que está hecha todos los algoritmos que van armando las volumetrías, están hechos en Postgres y PostGIS, y son algoritmos que toman las reglas de una base de datos. Las reglas son la altura máxima, la altura mínima, los retiros, no sé, las ochavas y todo lo que tienen las parcelas, y a partir de ese conjunto de reglas corre ciertos algoritmos que permite generar la volumetría. Esto es lo que se hace, y se guarda toda una base de datos y se publica en la plataforma que hoy pueden ver todos si googlean Ciudad 3D, y ahora después se las voy a mostrar, para que sea fácil y accesible para cualquier vecino de la ciudad. Entonces, con esto lo que logramos es que cualquier persona que entre y quiera ver qué se puede construir en su parcela, en la parcela que es dueño, o en una parcela que está por comprar, pueda rápidamente decir, bueno, qué se puede hacer, entender qué se puede hacer en la parcela, poder descargarse la información en formato PDF, en formato de informe, y evitar esta parte medio engorrosa y cara que era de contratar a un gestor. Entonces, con esto le facilitamos un poco la vida a aquellas personas que estaban interesadas en construir en la ciudad. Y promovemos obviamente el desarrollo económico dentro de la ciudad, ¿no? Un videito un poco para ver cómo funciona, les voy a dejar acá.
Bueno, ahí un poco sintetiza el video todo lo que estaba todo lo que estaba contando, para que se vea más de forma visual, ¿no? Y más gráficamente qué eran estas volumetrías, pero bueno, es esto que se veía recién, son todos estos volúmenes de lo que se puede construir en la ciudad, y además pueden ir ajustando ciertos parámetros dentro de la herramienta, de la plataforma, para que les vaya dando la información correspondiente. Entonces, con esto, como decía, se saltean un montón de pasos administrativos y burocráticos que la verdad eran bastante engorrosos, y se logra simplificar un poco la vida del vecino a partir del uso de datos y tecnología. Bien, este proyecto, como para contar un poco, se conformó por 3 etapas. Si entran hoy a Ciudad 3D en la web, van a ver de que no está toda la ciudad completa desarrollada, porque todavía estamos en proceso de terminar el proyecto, que la verdad es bastante grande el proyecto y la dificultad. Entonces lo dividimos en 3 etapas para poder ir publicando de a partes, y que ya desde desde el principio de año se empiecen a ver resultados publicados en la web. La primera fase o etapa en la que trabajamos fue las manzanas típicas, las manzanas típicas, que son las manzanas que son las cuadraditas, las comunes, las que tienen las que son de 100 metros por 100 metros aproximadamente, ¿no? Entonces, con esas, que eran las más sencillas de modelar a partir de Postgres y PostGIS, y con estos parámetros, digamos, que vienen, todas estas reglas que vienen del código urbanístico, no eran tan complejas, fue la primera etapa que desarrollamos. Y esta etapa ya la hicimos al 100% y está disponible en la plataforma. O sea que si hoy entran, el 100% de manzanas típicas van a ver que están ya impactadas y ya están con su 3D correspondiente. Esto representaba, como se ve en el dibujito, en el mapita y acá en el porcentaje, el 59% de las parcelas de toda la ciudad. O sea que con esta primera fase ya cubríamos un montón de la ciudad. Pero nos quedaban 2 fases en las cuales teníamos que abarcar otros tipos de manzanas. La fase 2, que es la que hoy tenemos hasta la mitad, abarcamos manzanas típicas, pero con áreas especiales individualizadas. Es decir, son manzanas cuadradas, pero que quizás dentro de la misma manzana tienen diferentes códigos. O sea que en una parte, por ser corredor, se puede construir hasta tantos metros, y del otro lado de la misma manzana, por tener determinadas características, se puede construir determinada cantidad de metros. Entonces, al ser manzanas un poco más complejas, y las reglas son un poco más complejas de combinar y de desarrollar, tuvimos que llevarlas a la fase 2 y trabajar específicamente en esto, que es el 10% de las parcelas, y esto lo cortamos también en 2 fases, para que se puedan ir en 2 fases a su vez dentro de la fase 2, para que se puedan ir viendo en la web los resultados. Hoy, de esta fase 2, que es la que son manzanas típicas, pero áreas especiales, ya hay un 76% disponible en la plataforma. Así que si entran ahora, van a ver todas las de la fase 1 y el 76% de la fase 2. Y las manzanas más complejas, es decir, las que ocupan la fase 3, son las manzanas atípicas. Y acá está la mayor dificultad y el mayor desafío en realidad que tenemos, y que estamos trabajando para poder estar publicando toda la plataforma completa a principios del año que viene, febrero, marzo. Y son el 31% de las parcelas. Y son todas estas parcelas que no tienen los tamaños tradicionales, y que son o circulares, porque son una rotonda, o manzanas tallarín, como las que se ven acá arriba, o que tienen alguna forma determinada que hace que no sean manzanas típicas. Entonces, con eso estamos trabajando ahora. Estamos terminando la fase 2 y empezando la fase 3, para poder tener para el año que viene toda la plataforma ya desarrollada. Pero a su vez, en paralelo, además de estar desarrollando todo esto, que es la parte más de volumetría, en realidad por ahí no tiene todavía inteligencia artificial, ni mucha inteligencia, más que las volumetrías hechas a partir de algoritmos. En paralelo ya estamos pensando en un evolutivo, le llamamos, para el 2022, donde vamos a empezar a integrar trámites y vamos a empezar a aplicar inteligencia artificial en ciertas funcionalidades dentro de la herramienta. Por ejemplo, estamos trabajando para que los planos que se presentan en el gobierno se puedan cargar vía Ciudad 3D, y se puedan detectar automáticamente en la imagen diferentes partes, y poder ver si tiene algún error o no, y en el caso de que tenga error, que automáticamente el sistema lo pueda rechazar y rebotar y devolver.
Hoy en día eso ocurre por una persona que está sentada al otro lado de la computadora y abre plano por plano que llega y mira hasta el más mínimo error y lo devuelve. La idea es que esto empiece a ser un poco más automatizado y que la inteligencia artificial nos ayude a evitar ese trabajo bastante engorroso de una persona sentada mirando detalles y que haga un primer filtro dentro de la herramienta para que los planos y las documentaciones que se presenten puedan rebotarse previo a que lo mire una persona y que la persona mire cuando ya tiene varios filtros, cuando ya la documentación pasó varios filtros. Entonces, estamos trabajando también en agregar eso y lo estamos haciendo también desde nuestra subse, en conjunto obviamente con desarrollo urbano, porque en este caso serían nuestros clientes, ya que nosotros trabajamos para las áreas, como indicaba al principio, no es que trabajamos para nosotros mismos. Entonces, en este caso es un trabajo en conjunto con ellos, con desarrollo urbano. Bien. Y por último, creo que estoy bien, nos quedan 5 minutos. El último proyecto que quería mostrar es el que le llamamos Catastro Ciudad Informal, que es un proyecto en el cual buscamos integrar a los barrios vulnerables de la ciudad en el plano de lo digital. Es decir, que hace 10 años por lo menos, la ciudad está trabajando en la integración social urbana en el plano de lo territorial, la urbanización, se está trabajando. Pero quizás no se estuvo trabajando tanto, o nosotros detectamos la oportunidad de trabajarlo, en el plano de lo digital, justamente porque nosotros venimos con todo el tema de datos, innovación y transformación digital. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿O qué fue lo que detectamos al principio? Que los diferentes servicios de gobierno, como por ejemplo el 147 es un servicio de gobierno en el cual uno puede dejar reclamos o sugerencias al gobierno, como por ejemplo, córtenme el árbol, o no están levantando la basura, o la luminaria no funciona. Ese tipo de solicitudes, en la ciudad formal, es decir, en Recoleta, en Palermo, en Parque Patricios, funciona perfectamente. Uno entra a la aplicación, pone la dirección exacta y automáticamente la aplicación se ubica, le pone un pin en el lugar de donde está el reclamo y genera la información, el dato que le llega al área correspondiente, y el área correspondiente toma las medidas necesarias para poder solucionar el problema. Eso pasa en la ciudad formal y en donde probablemente muchos vivamos. Pero en la ciudad informal detectamos que había un problema, que es que un vecino de la ciudad informal, al querer hacer un reclamo, una sugerencia o una queja vía estos canales formales que hay con el gobierno, no podía georreferenciar su vivienda. Esto que se ve acá, que se ve como una mancha medio gris, es un barrio, que es el barrio Fraga, que queda en Chacarita. Y cualquier persona que viva dentro del barrio Fraga no puede ubicar su dirección y no puede hacer un reclamo de la puerta de su casa. Todos los reclamos que haga se van a la puerta del barrio vulnerable, o en realidad a este punto, y se empiezan a acumular todos los reclamos. Es decir, que es imposible poder geolocalizar correctamente dentro del barrio un problema que tengan los vecinos. Y esto creemos que realmente es excluirlos, ¿no? Es no promover la inclusión. Lo mismo veíamos en Google. Vemos que en Google, si yo quiero ir a una pizzería que queda en el microcentro, tranquilamente la busco, pongo, veo cómo ir, y Google me marca todos los puntitos para llegar caminando hasta la pizzería. Sin embargo, en el barrio informal, con Google, encuentro una panadería que con suerte la puedo ubicar en algún lugar ahí medio flotando porque no tiene ni parcelas ni calles, y cuando quiero ir a la panadería que queda dentro del barrio popular, no puedo entrar porque Google no me marca el camino exacto, porque no tiene las calles hechas, no tiene ni las parcelas ni las calles. Entonces el camino que me marca es este que tiene puntitos negros, que es llegar de alguna forma, pero no me dice cuál. Entonces esto hace que quienes estén fuera del barrio y quieran entrar por algún motivo, se les complique, no se animen a entrar, porque no entienden por dónde hay que ir, no se sabe. Y esto la verdad hace que la gente que está dentro de los barrios se sienta excluida, por lo menos en el plano de lo digital, en los temas de servicios, ¿no? Geográficos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Qué es lo que planteamos desde la subse? Bueno, así se ve hoy y así se va a ver mañana. Nosotros dijimos, si tenemos las parcelas, si podemos relevar las calles y las parcelas, ¿por qué no empezar a armar los datos, a integrar los datos y a generar estas bases y cargarlas tanto en Google como en los servicios de gobierno para que todo funcione, para que todo funcione, ¿no? Para que efectivamente el vecino pueda poner dónde está su panadería, y si yo estoy afuera y quiero entrar, Google Maps me marque todo el ruteo. Ese era como el objetivo, era que podamos, a partir de los datos y a partir de la generación de información geoespacial en este caso, lograr que los vecinos se sientan más integrados adentro de los mapas.
Entonces estamos trabajando en esto, ya está iniciado, ya estamos con Google, ya estamos en Google cargando los datos, y de hecho, si entran ahora al barrio 31 está casi todo cargado, y la idea es hacer esto en todos los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, para poder lograr justamente, con datos, que se sientan más incluidos a la hora de abrir estas aplicaciones móviles, ¿no? Y puedan acceder a todos estos servicios que si no, no accederían. Entonces, esto nosotros consideramos que es integración social y urbana digital, como dije recién, mejora en prestación de servicios públicos, o sea, esto es muy, muy grande lo que estaríamos haciendo, porque se llegarían los servicios públicos, y mayor desarrollo económico. Porque imagínense que una persona que la emoción de una persona, ¿no?, que está ahí, que sabe que ahora su comercio, su local, es igual que el que está en plena Recoleta, ¿no?, en cualquier lugar, en un lugar muy céntrico, porque está ubicada de la misma forma, la gente puede llegar, es decir, se siente como en igualdad de condiciones. Y la verdad que nos parecía súper importante que ocurra eso, entonces trabajamos mucho en esto, y la idea es, como decía, llevarlo a todos los barrios vulnerables, y después poder, a partir de una API, disponibilizar esta información para quienes la necesiten también utilizar para diferentes servicios. Y finalmente, bueno, tener también comentarios y que la gente pueda desarrollarse económicamente, ¿no?, mejorar su situación actual en los comercios. Bien, entonces, como última, reflexión final, lo que quería como decir en síntesis es que si bien últimamente en muchas charlas o en muchos lugares se escucha como que los datos son el nuevo petróleo, digamos, se dice que el nuevo petróleo vendrían a ser los datos, nosotros creemos, por lo menos desde gobierno, o por lo menos lo que yo creo, es que los datos van más allá de ser petróleo, y son como una nueva forma de energía sustentable que tienen que alimentar a las personas, a las buenas decisiones y a las organizaciones. Así que la idea de esto, de esta charla, ¿no?, era llevarse un poco cómo desde el gobierno trabajamos con datos para que todas las áreas puedan tomar mejores decisiones, y que el objetivo final sea siempre la vida de los vecinos, ¿no?, mejorar la vida de la población. Así que, bueno, espero que les haya gustado y que se haya entendido. Preguntas, súper abierta a lo que quieran preguntar, creo que terminé justo en tiempo. Perfecto el tiempo, Ángeles. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Contarte que en el día de ayer tuvimos charlas plenarias de gente de la industria, hoy Ricardo nos dio una charla un poco desde la academia, bueno, y hoy vos nos estás contando desde el dominio público, y bueno, en particular me gustó mucho, digamos, que contaste de distintos proyectos, con lo cual creo que hay un poco como para todos los gustos y también distintas formaciones. Tenemos una pregunta de acá por la plataforma KingConf, Agustín Gravano, nos pregunta, bueno, sobre qué posibilidades hay de construir vía data, por ejemplo, corrigiendo errores, aportando datos nuevos. O sea, que ellos puedan aportar, nos puedan comunicar los errores de lo que encuentran. Exacto. Sí, o sea, ahí hay un mail que lo voy a dejar acá, que es datosgsba@buenosaires.gov.ar, el primero que está acá, que justamente la idea, y creo que está publicado también en Vía Data, es que nos den todo su feedback, porque lo leemos uno por uno y tratamos de mejorar todo. Así que a ese mail seguro pueden mandar lo que necesiten, o si necesitan información también preguntarnos por ahí. Y después, bueno, mi mail y mi LinkedIn por si también quieren hablar conmigo, pero en el de Datos GCBA ahí recibimos todo tipo de feedback sobre la plataforma. Buenísimo, buenísimo. Cecilia, ¿tenías alguna pregunta? Sí, yo un comentario. Nosotros en una de las materias, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Nosotros en una de las materias hicimos un trabajo de calidad sobre un dataset del gobierno de la ciudad, y efectivamente mandamos los comentarios y fueron muy bien recibidos, así que me hizo feliz saber que el trabajo práctico de los alumnos podía contribuir a mejorar la calidad de los datos, y también los chicos estaban contentos de ver que lo que habían hecho tenía una utilidad. Y después te quería hacer una pregunta. En el primer ejemplo que vos pusiste, donde estudiaban la concentración de las personas, ¿no había una forma de que Telecom directamente les diera los datos separados? O sea, que les dijera, esta gente que tiene domicilio en este lugar, porque son datos que la telefonía celular tiene, y esta gente que no. No es súper preciso tal vez, pero quizás sea una mejor aproximación para saber cuántos son los que viven en el lugar, ¿no es cierto? Sí, había formas, pero como esto fue lo que hicimos muy al principio de la pandemia, fue que nos den lo más rápido posible lo que tengan para poder rápidamente procesarlo.
por temas de tiempos y de convenio no daba para que nos den tanto detalle de información en ese momento. Pero sí se podría pedir, ellos lo deberían tener, así que sí se podría, pero en ese momento fue como un convenio en tiempo récord para poder obtener los datos y no venía con esa información, pero sí se debería poder pedir. Perfecto, muchas gracias. De nada. Buenísimo. Alan nos pregunta en YouTube, ¿cómo buscan incentivar a los vecinos a registrar sus locales? Si hay algún tipo de incentivación, más allá de bueno, el propio beneficio, como mencionabas, que pueden llegar a tener. Sí, estamos ahora haciendo acciones en territorio, ya se hizo en el barrio 31 hace menos de un mes, en el cual fuimos, tocamos puerta por puerta de los locales, mostrando la herramienta, explicando cómo se cargan los locales, y contando que nosotros vamos a estar analizando todos esos datos, porque a su vez lo que queremos hacer un poco es también analizar, ir monitoreando cómo van evolucionando esos locales, y si los comentarios son buenos o son malos, y también poder después decirle a los vecinos eso. Entonces, sí, por ahora lo que hicimos para incentivar fueron recorridas y contar la herramienta. La verdad que todos, al entender que se van a empezar a posicionar al mismo nivel que cualquier local de la ciudad, se mostraban súper, súper contentos y emocionados, así que por ahora venimos bien, pero sí, a futuro por ahí hay que pensar algunas otras cosas. Pero sí, Buenísimo. por ahora es eso. Gracias, Ángeles. No. Yo tengo una preguntita que es, un poco si nos puedes contar de la dinámica de trabajo, sobre todo en los escenarios como los que contaste al principio del tema de circulación por COVID, en el cual me imagino yo, ¿no? que un poco vienen ciertos requerimientos de un área específica de la ciudad, donde se les plantea algo, luego ustedes tienen bueno, todo el proceso de captura de datos, procesamiento, almacenamiento, de acuerdo, bueno, cuán limpios o cuánto haya que ir a buscar esos datos. Pero después en algún momento, bueno, logran analizar esos datos y van de nuevo a aquellas personas, digamos, que están encargadas de la toma de decisiones, y ahí, ¿qué pasa? Si puedes contar un poquito, o sea, ¿cuánto ida y vuelta hay? Porque bueno, ellos son los que conocen los datos, ustedes hicieron el análisis, pero ellos son los que conocen los datos. No sé si puedes contar un poquito, digamos, de esa dinámica. Sí, la dinámica es como, al principio es como vos decís, tomamos el requerimiento, llega, lo priorizamos, pues también no está de más decir que nosotros también hay muchas áreas de gobierno y nuestro equipo tampoco es tan grande, somos 25 personas en la dirección, entonces no podemos darle soporte al 100% de áreas. Así que lo primero que hacemos es analizar el requerimiento, ver qué tan viable es en relación a datos y qué tan prioritario es con los ejes principales de gobierno. Una vez que hacemos ese filtro, pasa a la parte de ideación y nos sentamos con el equipo a ver, bueno, cómo ayudamos a resolver. Porque por lo general las áreas no es que traen los datos y te dicen, haceme un modelo que haga tal cosa y te dan todo servido, yo nada más tengo que codear. En general vienen con una idea, un problema, y nosotros les entregamos una solución o les proponemos una solución. Entonces, en el caso de que la solución pase porque obviamente es prioritario y están los ejes prioritarios de gobierno, la seguimos trabajando, le llevamos una propuesta al área, hacemos una primera versión o MVP, en el caso de que acepten la propuesta, hacemos un MVP. Trabajamos en realidad con estos productos mínimos viables, que son como pequeñas aproximaciones al producto final, como para poder rápidamente recibir feedback del área, y en el caso de que le estemos cerrando al producto o no sea lo que ellos querían, poder rápidamente mejorar y volver a hacer otro MVP y volver a ellos y así, hasta que nos aprueban el MVP, que es este producto mínimo viable o prueba piloto, y ahí ya lo tratamos de escalar, lo escalamos a un proyecto. Una vez que hacemos el proyecto, sí, volvemos con el área, pero el área ya está bastante informada de cómo vamos avanzando, porque ya hicimos varias entregas intermedias como más chicas, y volvemos al área, y sí, nos sentamos con ellos y tratamos de entender tratamos de ayudarlos, a partir de ellos que tienen el conocimiento del negocio y nosotros el conocimiento de los datos, de ayudarlos a entender los datos y a generar las recomendaciones para que puedan hacer sus políticas públicas. Eso se da en mesas de trabajo por lo general, y después la entrega final puede llegar a ser un informe o un tablero nuestro. Pero sí o sí necesitamos del área para que nos expliquen el modelo de negocios, que solamente lo saben ellos. Nosotros aportamos la mirada de los datos. Y otra cosa es que en el caso de que estos proyectos que llegan no sean proyectos lo suficientemente grandes o lo suficientemente viables o prioritarios, lo que hacemos ahora, lo que estamos empezando a hacer es capacitar a las áreas, es decir, llevar la cultura de datos al resto de la organización y hacer que todas las áreas que necesitan, los capacitamos un poco, les enseñamos cómo hacer esto y después los asesoramos, pero los dejamos que ellos trabajen con datos. Entonces, esa es la otra forma que tenemos de ayudarlos.
o capacitando y transfiriendo capacidades, o tomando el proyecto completo. Así que están las dos cosas. En el caso del proyecto completo, es esto que te digo, al final nos juntamos, vemos y cerramos con algún informe o algún tablero que hagamos. No sé si con eso más o menos. Perfecto, perfecto. Chicas, Cecilia, Antonella, ¿alguna otra pregunta que vean por ahí? ¿Alguna pregunta de ustedes o comentario? No, simplemente, bueno, agradecerte, Ángeles, muy claro, muy interesante lo que están haciendo. Nada más por mi parte. Yo tenía un mini comentario, o sea, si bien nombraste algo de inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, machine learning, todo se enfocaba directamente en los datos. ¿Tienen más planes a futuro de seguir incorporando inteligencia artificial o machine learning en las propuestas que van a desarrollar? Sí, sin dudas, sí, tenemos esa idea, queremos empezar a hacerlo. Hay otras áreas dentro de la secretaría que también trabajan con estos temas, así que sí, la idea es empezar a impulsar ese tipo de proyectos a partir del año que viene. Sí, esa es la idea. Así que sí, la idea es ir cada vez a más. Ahora estamos como muy concentrados en todo lo que es datos, disponibilizar datos, pero la idea es todos estos datos que tenemos, empezar a hacer algunos modelos, usar inteligencia artificial, sí. Genial. Bien, por mi parte nada más. Si no hay más preguntas. Bueno, de vuelta agradecerte, Ángeles. Muchas gracias por participar y por haber aceptado la invitación en primer lugar.